Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo espero que me puedan escuchar bien. El micrófono. Vamos a ver. Sí, yo creo que está funcionando ya. Sí. Ok. Tenía deseos que llegara este momento para compartir con ustedes la palabra de Dios. Cuando preguntan cómo es el título del tema, pues uno lo recibe de una manera, otro de otro. Lo que nos interesa, más que un título, es un significado. ¿Qué cosa es vivir bajo la cruz, bajo la sombra de la cruz? Yo me hago la idea que vamos por un campo que no tiene vegetación, es mediodía y el sol está bien picante, no tenemos sombrero, no tenemos sombrilla y el sol nos está calentando. De pronto vemos a la distancia un árbol y vamos debajo de ese árbol y ahí, bajo la sombra de ese árbol, nosotros nos sentimos bien. Desde luego, depende del lugar donde uno esté. Si usted está en Miami, ni debajo de un árbol se escapa del calor, porque el vapor sube y lo agarra por arriba y por todos los lugares. Pero no estamos hablando, ni venimos aquí para hablar de la sombra que da un árbol a la persona que tiene calor, sino para algo más, mucho más importante. Yo les he estado diciendo en estos dos temas hasta acá que el Evangelio, que es eterno, se predica, se ha predicado siempre, pero cada época en la historia del mundo, dije cada época, voy a cambiar un poquito y voy a decirles, hay épocas en la historia del mundo donde el Evangelio se ha predicado, pero de una manera distinta. O sea, perdón. Ok, creo que ahora estamos un poco mejor. El Evangelio se predica, pero en cada momento ese Evangelio se adapta a la situación que vive la humanidad en ese momento. Voy a aclarar, ya lo he dicho en los otros temas. Antes de venir Jesús, las personas tenían una condición. Dios había prometido que iba a dar un Salvador. Dios había prometido que Él mismo iba a venir para salvar al ser humano y ocupar su lugar. Eso lo había prometido desde que el pecado entró al Edén. Pero el Salvador todavía no había venido. ¿Cómo las personas iban a entender que ellos estaban condenados a muerte por causa del pecado? Porque cuando el ser humano se adapta a una cosa, no piensa mucho, ya razona de acuerdo a lo que se adaptó. Por ejemplo, es común ver que el ser humano nace, va creciendo, llega a una plenitud en la vida, la juventud. La juventud es bella, es la etapa más hermosa del ser humano. El niño tiene una piel
lindísima, una piel especial, pero el tiempo sigue pasando y el ser humano se va gastando lo mismo que se gasta una vela cuando usted la enciende, hasta que deja de existir. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva en el Edén, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas morirás, lo que Dios dijo en realidad fue esto: muriendo, morirás. Hay una diferencia entre morir y una diferencia entre irse gastando uno poco a poco. Las facultades del ser humano van terminando, se va muriendo poco a poco hasta que al fin deja de existir. ¿Cómo el ser humano podía entender lo que Dios iba a hacer? La vida, dice la Biblia, está en la sangre. Cristo venía a derramar su sangre para salvar al ser humano. Eso se le enseñaba, pero no tenía una cosa viva que les demostrara. Entonces Cristo, o Dios, se presenta como un cordero que va al sacrificio para salvar al pecador. Y en el santuario, en los rituales que se hacían, el ser humano entendía: a través del cordero de Dios que va a venir, va a haber un cambio. Él va a cargar mi pecado. Yo voy a alcanzar su vida. Una transacción. Y así entendían. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, Juan el Bautista lo señaló y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo muere en la cruz, estaban sucediendo muchas cosas. Primero, hay cristianos, y estos son la mayoría, que señalan o dicen que cuando Cristo muere en la cruz, muere para clavar la ley. O sea, la ley llega hasta la cruz. Cristo viene y ya no hay que guardar más ley. Cristo viene y ahora estamos bajo la gracia de Jesús. Ya no salvos por fe, por guardar la ley, ahora salvo por gracia. Y así piensa y razona la mayoría del cristianismo. En realidad, ¿qué ley fue la que Cristo clavó en la cruz? Es necesario conocer esto para saber qué cosas están bajo la sombra de la cruz. El texto que dice que Cristo clavó en la cruz la ley, hay versiones que dicen de los ritos. O sea, Cristo llegó, ya no hay que sacrificar más corderitos, no hay que sacrificar más ovejas. Ya el ritual de la Pascua y todas estas cosas llegaron a su fin. ¿Por qué? Porque aquel que era señalado en estos sacrificios ya había llegado. Por lo tanto, cuando Cristo viene y muere en la cruz, usted va a leer en la Biblia, en los evangelios, Mateo 24, Marcos, donde se habla de la crucifixión de Jesús, y usted va a leer ahí que en el momento en que Cristo murió, el velo que separaba en el templo el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba abajo, y todo lo que estaba, que no había nada en el lugar santísimo, en el santuario, en el templo, no había nada, porque el arca que estaba en el santuario quedó escondida. No puedo hablar de eso ahora, pero allí no había nada. Sin embargo, ese
esa cortina, ese velo se abrió, porque ya había terminado esa fase de la humanidad. Sin embargo, no fue esto únicamente lo que Cristo clavó en la cruz. No fue así. Y si usted estudia el santuario, usted va a encontrar que en el santuario todo era sangre, sangre, muerte, muerte, porque estaba señalando no solo que el Mesías iba a venir, sino que estaba señalando que el pecado causa la muerte del ser humano. Para tener una idea más clara de esto, yo no sé si ustedes han visto fotografías de grupos de personas que se reunieron muchos años atrás. A mí me gusta ver fotografías y todo lo que se pueda ver en video de los tiempos de 1800, de más tiempo atrás. Me interesa porque miro cómo era la humanidad. Y yo he visto juegos de béisbol en video. He visto a un famoso beisbolista, Baby Ruth. Lo he visto con un estadio lleno de gente que batea, corre. Y hoy, ¿dónde está ese hombre? Y toda aquella multitud que se veía, ¿dónde está hoy? Yo he estado en 3 veces en una conglomeración de seres humanos de más de 1 millón de personas. Cuando uno está en un lugar donde hay más de 1 millón de personas, uno no ve a nadie. Personas, pero no se puede encontrar con nadie por tanta cantidad de personas. Usted ve la fotografía en un periódico, en un lugar, y no conoce nada más, que sabe que es una multitud. Hoy, ¿dónde están esas personas? La mayoría muertas. Cualquier grupo de personas que usted ve en el pasado, los que hace más de 80 años que estaban, ya no existen. Nuestro hermano es una persona mayor. Muchas personas que él ha visto en su vida, la mayoría de las personas que él ha visto en su vida hoy no están. Porque el pecado es una maldición que entró al mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró. Y la muerte entró por causa del pecado. Y dice la Biblia que el pecado es violación de la ley de Dios. Cuando la ley de Dios se viola, el ser humano queda bajo la maldición de la ley. ¿Ustedes entienden esto que estoy diciendo? Cuando el ser humano peca, viola la ley de Dios, queda bajo la maldición de la ley de Dios. ¿Cuál es el fruto del pecado? La muerte. La muerte. ¿Cuál es el fruto de la violación de la ley de Dios? La muerte. ¿Qué le pasa al ser humano? Muere. La humanidad entera antes de Cristo estaba condenado a la muerte. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz, Él murió por todos nosotros. ¿Por qué murió Jesús? Para limpiarnos de nuestros pecados. Porque Él en la cruz pagó nuestra culpa. Por lo tanto, el hombre queda de hecho perdonado, queda salvado en el momento en que Cristo muere en la cruz. La sombra de la cruz es vida. Pero es vida para el que la acepta. Y es condenación para el que rechaza una verdad y una luz
tan grande. Vivimos en un mundo donde hay una batalla entre el bien y el mal. El mal, encabezado por el enemigo, trata por todos los medios que la verdad de Dios no se entienda, no se reconozca. Y con lo mismo que Dios hace, el enemigo trata por todos los medios que el ser humano entienda una cosa distinta a lo que Dios dice. Los seres humanos tenemos un problema, una dificultad, ¿cómo decirle? Pero qué difícil es para un ser humano acostumbrado a hacer una cosa, dejar de hacerla y cambiar. Usted se acostumbra a comer tortillas de maíz y le pueden dar todos los cursos de arte culinario que haya, toda la desnutrición que le hablen, usted va a comer tortillas de maíz, aunque haga un día otra cosa. Usted está acostumbrado a una cosa y qué difícil es cambiarla. Inclusive muchas personas necesitan cambios de hábitos de alimentación por problemas de su salud. Pero se acostumbraron a una cosa y qué trabajo le cuesta. Cuando hace su decisión y voy a cambiar porque es mi salud, es mi vida, voy a cambiar, de pronto se descubre haciendo lo mismo. Por esa razón, en el mundo cristiano hay una lucha. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice que los muertos nada saben, que van al sepulcro. La Biblia dice que va a haber una resurrección donde los que siguieron a Dios se van a levantar. La Biblia enseña todo eso. Pero en el mundo cristiano, una persona muere. ¿Y qué se dice en el funeral? Ya está gozándose en el cielo. Si se está gozando en el cielo, ¿para qué quiere resucitar? Si se está gozando en el cielo, ¿por qué Cristo dijo que como Él se iba a preparar un lugar para nosotros e iba a volver? ¿Para qué juicio? Le va a decir al que ya está arriba, no, espérate que aquí estás de más, vete para otro lugar allá. Pero esas confusiones existen porque la persona lo tiene en la cabeza. Inclusive uno dice la palabra gloria y ya está pensando en el paraíso. Costumbres. La Biblia dice, el sábado es el día del Señor. El sábado Dios le dio a la humanidad en el mismo Edén cuando creó este mundo. En el mundo cristiano se dice, el sábado es de los judíos. El que guarda el sábado es judío. Lo leen en la Biblia, pero su mente dice otra cosa. Cambiar los hábitos de una persona es muy difícil. Por eso, el enemigo de las almas, que lucha para que el ser humano no se salve, entonces dice que estar bajo la sombra de la cruz significa no guardar la ley de Dios. Significa vivir bajo la gracia. Y entonces usan un texto que la Biblia tiene. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O sea, los que están en tu casa no tienen ni que creer. Porque tú crees en Cristo y ya todo el que está bajo tu sombra está salvo. Y entonces dicen la ley de Dios ya está abrogada. ¿Qué significaría
¿Qué significaría que la ley de Dios, no estoy hablando ahora de la ley ceremonial que terminó cuando Cristo muere, estoy hablando de la ley moral, de la ley de los 10 mandamientos? No me refiero a que en la Biblia, cuando se dice ley, también se puede referir a la misma Biblia o a los libros de Moisés. Me refiero a la ley de los 10 mandamientos. ¿Ustedes conocen lo que la ley de los 10 mandamientos dicen? Miren, hermanos, yo no sé cómo en el mundo cristiano se enseña que la ley de Dios quedó abolida cuando Cristo muere en la cruz. Si la ley de Dios quedó abolida cuando Cristo muere en la cruz, ¿para qué Cristo vino a morir? Porque si yo estuviera en el lugar, digo, bueno, la gente está condenada, voy a tener que dar mi vida yo para salvarlo, para después quitar la ley que ellos violaron. No, quito la ley ahora y ya, no tengo que venir a morir. ¿No les parece? Si el hombre estaba condenado a muerte por violar la ley de Dios, y Cristo venía a salvar al hombre, si después iba a quitar la ley, no estaba perdiendo el tiempo miserablemente. Eso es una cosa lógica. Por la otra parte, los cristianos, si quitamos la ley de Dios, porque vivimos bajo la sombra de la cruz, entonces seríamos los peores individuos de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque la ley de Dios tiene un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Si la ley de Dios no hay que guardarla, me está diciendo, adiós, papá y mamá, ya yo no te honro. ¿No es así? La ley de Dios tiene un mandamiento que dice, no matarás. Si la ley de Dios se quitó, entonces está diciendo al que es cristiano, seguidor de Dios, mata lo que tú quieras, todo lo que tome, mátalo. Porque está violada la ley. No cometerás adulterio, otro mandamiento. La ley de Dios ya no hay que guardarla. Hermano, ¿quién se escapa? Si aún la gente respetando dice no codicies y quitan la ley de Dios, entonces el pecado original que fue la codicia, la envidia, pues arriba téngala. Entonces el diablo tendría la razón. Dice no digas mentira. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Si cuando Cristo muere en la cruz quita esa ley, entonces está diciendo que el diablo tenía la razón. ¿Creen ustedes que me estoy yendo más allá de lo debido? Eso es lo claro, lo correcto. Cuando Cristo muere en la cruz, lo que hace es estabilizar la ley. ¿Por qué? Porque Cristo enseña tan importante, tan santa, tan justa, tan buena es esta ley, que no se puede quitar, porque es el reflejo del carácter del mismo Dios. Por lo tanto, como Él hizo al hombre con libre albedrío, el mismo Jesús asume la responsabilidad y deja que el hombre le siga o no le siga, le obedezca o no le obedezca, porque finalmente el reino de los cielos va a estar lleno de hombres y mujeres que decidieron por voluntad propia amar a Dios y seguirle. Amén. Como la ley no se podía quitar, entonces Cristo viene y cumple la justicia de Dios, porque Él muere la muerte que tiene que morir el pecador. Y Él, a la vez, con su misericordia y su amor, le brinda un nuevo camino, una nueva oportunidad al ser humano para que viva. Por lo tanto, vivir
bajo la sombra de la gracia o de la cruz. Vivir bajo la sombra de la cruz es vivir bajo la sombra de la gracia, del regalo de Dios. Es vivir bajo la salvación, bajo la promesa de la salvación. Y es vivir una vida en obediencia a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia habla de los santos. Pero esto tiene un problema. Tiene un problema para los mismos santos. Para este mismo grupo que se dice aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen un problema. Nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos un problema. Voy a tratar de explicarme de la mejor manera posible. Esta iglesia se levantó proféticamente. Dios la señaló en la Biblia. Y esta iglesia tiene que ver con la última de las iglesias de Dios en la tierra. Y la última iglesia de Dios en la tierra se llama la Odisea. Y la Odisea tiene un problema. Dice, estoy rico, no tengo necesidad de nada, no necesito nada. Y entonces Dios le dice, tú eres pobre, ciego, miserable, desnudo, unge tus ojos con colirio para que veas. Busca vestiduras blancas, porque si sigue siendo tibio te vomito. ¿Cuál es el problema de la iglesia adventista? Miren, hermanos, nosotros vamos a estudiar la Biblia con cualquier persona de cualquier religión. No importa de qué religión sea. Vamos con un católico, le enseñamos en la Biblia que el infierno es desierto, que no hay purgatorio, que el sábado es día de reposo, le callamos la boca. Vamos con el otro y con la Biblia en la mano, no hay quien discuta la doctrina que la iglesia adventista enseña, porque enseñamos lo que la Biblia dice. Pero eso nos hace a nosotros pensar, somos los mejores. Y entonces viene un orgullo espiritual, somos los mejores. Y por eso Dios en la palabra de Dios, o Dios en su palabra, dice, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Llega un momento en que un adventista, como que cree lo que la Biblia enseña lo que la Biblia dice, puede llegar un momento que un adventista pueda pensar que es mejor que cualquier otra persona. Y el pueblo de Dios está en todos los lugares. Pero Dios tiene un pueblo especial. Ese pueblo especial es la iglesia adventista. Amén. Tiene una obra especial que hacer. La obra especial es predicar el evangelio eterno. Obedecer a Dios y darle honra. Guardar el sábado. Tiene una obra especial, pero ustedes saben para quién es esa obra especial. Para que el pueblo de Dios que está en Babilonia salga y se una al pueblo con una obra especial y todos juntos vayamos con Dios a su reino. Hay cabida para la vanidad y el orgullo. No hay cabida para la vanidad o el orgullo. Hay cabida para creer que somos mejores que otros. Miren, aprendamos esta lección, que vamos a ahondarla un poquito más en la semana. Cuando Jesús estaba en la tierra,
Él escogió 11 personas y no rechazó a la número 12 que vino para seguirle. Porque esa persona número 12, que era Judas, los otros discípulos pensaban que era el mejor del grupo y el que más sabía. Por eso era el líder que llevaba la tesorería. Pero los discípulos tenían un problema. Ellos eran mejor que todo el mundo. Pero ¿quién iba a ser dentro de ellos el mejor? ¿No han leído ustedes cómo los discípulos peleaban y decían quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Inclusive, la madre de Juan y Santiago, o Juan y Jacobo, vino donde estaba Jesús. Ay, Señor, tengo una petición que hacerte, es la petición de una madre. Dime, ¿cuál es? Lo que quiero es que en tu reino, este hijo mío se sienta a tu derecha y este otro a tu izquierda. O sea, en tu reino, de derecha a izquierda, los principales, mis hijos. Los demás, otro lugar. Y Jesús enseñaba, entre ustedes no es así. El que sea el mayor es el que más sirve. Cristo mismo dijo, yo no he venido para ser servido. Yo he venido ¿para qué? Para servir. Porque Dios, que es Dios, a quien debemos adorar, nos enseña, y así está en la Biblia, que Él, por amor, ocupó nuestro lugar. En vez de estar buscando el número 1, ustedes saben cuál fue el lugar que Jesús ocupó por voluntad propia. Cuando Jesús muere en la cruz, lo crucificaron solo. ¿A quién le pusieron a los lados? Y los ladrones eran culpables y estaban muriendo. Uno de ellos mismos lo dijo, estaban muriendo justamente por lo que habían hecho. ¿Y saben por qué estaba en el medio? Significaba eso, que el más malo de todos era Jesús. Eso es lo que significaba. Escogió el último lugar. Miren, cuando Jesús muere en la cruz, cargó los pecados de ustedes. Cargó los pecados míos. Cargó los pecados de todos los que habían vivido, de los que estaban viviendo y de los que habrían de vivir. Y si el pecado es muerte y el pecador es culpable, ¿quién era el más culpable de los culpables? El lugar que Jesús escogió para salvarnos. Por lo tanto, vivir bajo la sombra de la cruz es ser humilde. Amén. Y voluntariamente, si usted cree que va a ser el primero, sea el primero en servir. Amén. Y en ayudar y no buscar las grandezas. Ustedes saben que en el cielo hubo uno que fue el más grande que Dios creó. Pero ese grande que Dios creó envidió a Dios y quiso ocupar su lugar. El pecado nació allí. Y de ahí en adelante, todo espíritu de grandeza, todo espíritu de ser el primero, el mejor, es un espíritu del diablo para perder a las personas. Es un privilegio vivir en esta época de la humanidad. Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio conocer la palabra. Es un privilegio conocer el Evangelio. Es un privilegio enseñar el Evangelio. Pero el mayor privilegio, bueno, no puedo decir que sea el mayor, pero un privilegio bien grande es vivir el Evangelio.
Porque el mayor de los privilegios es vivir a los pies de Jesús, que es nuestro Salvador. Cuando nosotros vayamos por la vida y vayamos a hablar de Dios a otra persona y nos acerquemos a una persona de otra religión, no pensemos que Dios me ama más a mí porque conozco más de su verdad y me dio un mensaje que aquel que no conoce toda la verdad y no tiene un mensaje que compartir. Cuando nosotros nos veamos en la calle con personas que ni siquiera conocen a Dios ni creen en Él, no pensemos que nosotros somos mejores que esa persona, porque Cristo vino a salvar a todas las personas. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dijo que aquellos judíos que eran tan estrictos en sus cosas y se rechazaron a Cristo, Jesús le dijo que en el reino de los cielos iban a haber publicanos, iban a haber prostitutas, iban a haber de cuanta cosa hubiera. En el reino de los cielos habría esas personas y ellos no estarían. Hermanos, ¿ustedes saben para quién es el Evangelio de la salvación? ¿Para quién es recibir la bendición de la cruz? Para nosotros los pecadores. Si alguno cree que no es pecador, ya está perdido, porque Jesús dijo que Él venía a buscar pecadores al arrepentimiento. Vivir bajo la sombra de la cruz es vivir una vida buena, agradecidos a Dios, dichosos, felices, con una esperanza muy grande. Cuando el dolor llega, nos acordamos de lo que Jesús hizo. Sabemos que aunque muramos vamos a tener la vida eterna, que somos salvos. Eso es vivir bajo la sombra de la cruz. Pero recordemos que vivir bajo la sombra de la cruz también es ser humilde, no ser vanidoso, ni orgulloso, ni poner nuestros ojos en las cosas de este mundo. Es poner nuestros ojos en Dios, en su justicia y en su reino. Y amar el día glorioso de su venida, donde todos los redimidos finalmente nos vamos a reunir. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Amén. Y estemos en sus caminos. Dios nos bendiga siempre. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar el mismo tema.